a todos a Iglesia Betel. Nos alegra que estés ahí conectado con nosotros, como cada domingo tenemos nuestros servicios. Te invito a que tomes una agenda o tu cuaderno y te sientes con toda la disposición a escuchar la palabra de Dios y la enseñanza que Dios tiene para ti en este día. Toma nota de todas las palabras que Dios te hable en este día y así puedes aprender más y entender y tener el conocimiento de la palabra de Dios, y toda esta semana vas a poder meditar en esa palabra. Quédate también hasta el final para que puedas tomar toda la enseñanza que Dios quiere hablarte en este día. También quiero invitarte, si tú estás en el área de Conroe y quieres venir y unirte con nosotros, estamos todos los miércoles a las 7 de la noche aprendiendo de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos. Ven a la congregación y únete a nosotros. Nos gustaría mucho conocerte y que te unas a nosotros y poder compartir este tiempo de enseñanza y aprender todo lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Únete con nosotros todos los miércoles a las 7 de la noche en nuestra iglesia Betel. También quiero invitarte, si no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, a que vayas y le des allí a la campanita en suscribirte y no te pierdas ninguno de los mensajes que Dios tiene para nosotros. Así que dale clic allí y suscríbete y no te perderás ninguno de las enseñanzas que Dios está trayendo para nuestras vidas. Así que quédate hasta el final y nos vemos pronto. Dios te bendiga. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor te pertenecen a ti, Dios. Delante de ti nos presentamos, Señor, reconociendo, Dios, nuestra condición, reconociendo nuestro pecado, y delante de ti venimos a pedir perdón por él, Señor. Te pedimos que nos laves, nos limpies, nos purifiques, emblanquezcas nuestra vida, que podamos, Dios, hoy recibir la enseñanza, recibir tu palabra. Pero te pedimos, Señor, que establezcas tu paz en medio de nosotros, porque tu palabra lo declara, que el fruto de justicia se siembra en paz. Y yo te pido que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra, porque aquí los que estamos reunidos aún a través del internet somos buena tierra, y esa tierra da fruto. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la escritura. Acompáñeme al Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer verso 15. Salmo 119, versículo 15. Lo tenemos. Salmo 119, versículo 15. Dice: en tus mandamientos, ¿qué? Meditaré. Consideraré, ¿qué? Tus caminos. Hemos venido hablando muchas semanas, ya estamos 3 meses prácticamente hablando acerca de volver a la esencia, acerca de cómo podemos nosotros llegar a regresar a ese plan original de Dios, a eso que Dios desde antes que la tierra fuera formada planeó para nosotros. Y cada palabra ha sido un recorrido a través de la escritura que nos ha ido enseñando. La semana anterior hablábamos, para simplemente recapitular desde ahí, hablamos acerca de que es hora de levantarnos, de que hay un sueño del que muchos deben ser despertados para que puedan verdaderamente cumplir esa voluntad del Señor. Y esa fue la palabra que el Señor trajo la semana anterior. Ahora, hoy nos habla el Señor a través de este salmo y nos está diciendo lo siguiente: en tus mandamientos meditaré. Y tengo que volver a mencionar, para que quede siempre la claridad de qué son los mandamientos o cuáles son los mandamientos. Y si usted va al versículo 172 del Salmo 119, un poquito más adelante, Salmo 119, verso 172, dice la escritura: hablará mi lengua tus dichos
porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, lo primero que dice el verso 15 que leímos es que necesitamos meditar ¿en qué? En los mandamientos. Y el verso 172 nos dice, todos tus mandamientos son justicia. Ayer estuvimos repasando varias cosas que veníamos viendo durante los días miércoles que tenemos estudio bíblico, y una de las cosas que enfatizábamos era acerca de qué es justicia. Y justicia es esto que dice el verso 172, es todos los mandamientos de Dios. Pero hay dos justicias, una de ellas la justicia de la ley y otra la justicia de Dios, según lo encontramos en Romanos 8:4 y Romanos 3:21, que nos habla acerca de esas dos justicias. Y cada una de esas justicias tienen sus propios mandamientos. Ahora, la justicia de la ley, es fácil que usted y yo podamos encontrar los mandamientos porque están acá, es la escritura, lo que está aquí escrito, todos los mandamientos que encontramos ahí. Pero en la justicia de Dios requiere un esfuerzo adicional, y ese esfuerzo adicional tiene que ver con el hecho de lo que dice el Salmo 119:15, con el hecho de meditar. Ahora, ¿qué es meditar? Busqué en el diccionario, que usted también lo puede hacer, cualquier diccionario, y meditar dice que su significado es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento, para estudiarlo, para comprenderlo bien y para formarse una opinión sobre ello y así tomar una decisión. Ese es el significado que puede usted encontrar en cualquier diccionario acerca de lo que significa meditar. Y el Señor está hablando de la importancia de meditar. En tus mandamientos meditaré. No es algo que debemos tomar a la ligera, es algo que usted y yo debemos verdaderamente prestarle atención. Entonces, que de acuerdo a esto que dice el diccionario que es meditar, necesitamos nosotros aplicarlo al tiempo de nuestro estudio bíblico, al tiempo de nuestra devoción o de nuestro devocional diario para el Señor, en donde no sea simplemente que usted haga su devocional para cumplir un requisito o para sentirse bien con usted mismo porque, si no hago el devocional como que me siento mal. No es por esa razón que debemos sacar o apartar un tiempo para Dios todos los días. Escuche esto, todos los días. No es cada domingo, porque mucha gente deja buscar a Dios para cada domingo, para cuando va a la iglesia. Y no ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo meditemos en sus mandamientos todo el tiempo. Entonces es necesario apartar un tiempo, apartar un espacio específico de tiempo durante el día para que usted y yo podamos verdaderamente meditar. Entonces, de acuerdo al significado que encontré en el diccionario, la meditación no puede ser algo de 5 minutos, no puede ser algo express, rápido, fast, no, tiene que tomar tiempo. Si lo comparamos con algo, si lo comparamos con el tema o con el hecho de preparar los alimentos, coincidirá usted conmigo que el sabor de los alimentos se conserva mejor cuando la cocción es lenta. Cuando usted va a cocinar a las carreras, usted no le sabe muy bueno, pero se lo come porque tiene afán. Pero cuando usted tiene el tiempo y se dedica y prepara los ingredientes y sigue el proceso y la cocción es lenta, la comida tiene un sabor mucho mejor. Entonces, lo mismo pasa con la escritura. Usted puede hacer un devocional en 5 minutos, lee un versículo bíblico, ora y sale rápido para su trabajo. Pero no lograste degustar, no lograste sacarle el sabor, no lograste sacarle el jugo a la escritura. Y entonces quedaste con algo que puede ayudarte, pero no como Dios quisiera. No has logrado agarrar completamente el mensaje que Dios quiere darte, y es por eso que se hace fundamental que podamos meditar. Ahora, no se extrañe de que yo le diga meditar, porque no le estoy hablando de la meditación trascendental, ni mucho menos. Le estoy hablando de la meditación conforme a la escritura.
es tomar un tiempo, apartar un tiempo, buscar a Dios en la Escritura, pero buscarlo de una manera consciente, de una manera enfocada. No es que usted esté haciendo el devocional mientras está haciendo el desayuno. No es que usted esté haciendo el devocional mientras va conduciendo el carro, porque usted está atento a todo lo que está sucediendo a su alrededor. Usted necesita centrar su atención única y exclusivamente en Dios. Por eso es importante que usted saque ese tiempo. Entonces, comienza el Señor hablándonos. Es importante meditar en sus mandamientos. ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora, segunda parte del verso. La segunda parte del verso dice: consideraré, ¿qué? Consideraré tus caminos. ¿Sabe? Considerar significa realmente tomar en serio algo, prestarle una atención especial a algo, ponerle cuidado a algo. Eso es considerar. Consideraré tus caminos. En otras palabras está diciendo el salmista: voy a prestarle atención, voy a verdaderamente a darle la importancia a esto. Pero nótese que dice tus caminos en plural. ¿Y acaso no se nos había hablado o no hemos visto en la Biblia que hay un solo camino? ¿Por qué dirá aquí el salmista: consideraré tus caminos? Y esa fue la pregunta que le hice al Señor. Porque parte de la meditación tiene que ver con el hecho de que le preguntes al Señor qué quiere decir con lo que estás leyendo. Y el Señor mismo te va a responder, porque la Escritura se define a sí misma. Usted no tiene que ir a buscar en internet que a qué se refiere Salmo 119, versículo 15. No, la misma Escritura te va a dar respuesta. Ahora, podemos hacer uso de herramientas como la concordancia de la Escritura, o en el celular que usted tiene la aplicación de la Biblia, donde usted puede no solamente buscar el texto, sino buscar una palabra, y la Biblia le va a traer todos los versos que tienen como resultado, que tienen en común esa palabra. Eso es una forma, una herramienta que usted puede usar para entender un poco más la Escritura. Entonces, preguntándole al Señor a qué se refiere el salmista cuando dice: consideraré tus caminos, ¿cuáles son esos caminos? Y buscando, indagando en la Escritura, me encontré por lo menos 7 caminos. Y digo por lo menos 7 porque posiblemente hayan más. Incluso anoche que estaba volviendo a mirar el tema, encontré uno más. Pero voy simplemente a mencionarle los que el Señor me mostró, y voy a mencionarle el pasaje bíblico para que simplemente podamos leerlo. No vamos a profundizar en cada uno de estos caminos, porque el enfoque del tema de hoy va hacia otro punto. Entonces, ¿cuáles son esos caminos que yo encontré? El primero de ellos: camino de Jehová. Camino de Jehová lo encontramos no en uno ni en dos, sino en varios pasajes en la Escritura, pero un ejemplo de ellos es Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. Y Génesis 18, 19 está hablando acerca de Abraham. Y está hablando acerca de promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero en el versículo 19 del capítulo 18 está hablando Dios. Y Dios está diciendo: porque yo sé que mandará a sus hijos después de sí, que guarden el camino de Jehová. El mismo Dios estaba seguro de que Abraham, no solamente él, sino que él iba a hacer todo lo posible para que sus hijos también caminaran o siguieran o guardaran el camino de Jehová. Entonces ahí encontramos una mención acerca del camino de Jehová, y cada uno de los caminos que voy a mencionarle tiene una tremenda profundidad y una enseñanza muy tremenda. Ahora, el segundo camino, camino de la sabiduría, porque dice el salmista: consideraré tus caminos, voy a tomarme en serio tus caminos. Uno de ellos, el camino de Jehová. Otro es el camino de la sabiduría, Proverbios 4:11.
Y Proverbios 4:11 nos habla, de hecho todo el libro de Proverbios nos habla acerca de la sabiduría. Todos esos 31 capítulos hablan de sabiduría. Y entonces el versículo 11 del capítulo 4 nos dice Proverbios: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Entonces, todos estos caminos que empezamos a mencionar tienen que ver con Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis para darle a entender algo que el Señor me explicaba acerca de esto. Porque una cosa es caminos en plural, porque vamos a encontrar caminos en plural, pero vamos a encontrar camino en singular. Y también vamos a encontrar camino de en singular. Y el complemento de ese de es el nombre de una persona o de un ser humano cualquiera. Entonces, cada uno de esos tiene un significado o un valor diferente en la Escritura. Cuando habla de caminos en plural, se refiere a los caminos de Dios, todos los que ya empezamos a ver y otros que ya le voy a mencionar. Camino de, y el complemento es el nombre de una persona o hace referencia al hombre, está dándonos a entender que son obras. Por ejemplo, encontramos la vida de Salomón y dice: Salomón anduvo en los caminos de David su padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Salomón guardó las mismas obras que David hizo, siguió el mismo ejemplo que David. Entonces, en ese contexto, camino de fulano de tal quiere decir las obras de él o los hechos de esa persona. Pero aquí el salmista en el Salmo 119 está diciendo: consideraré tus caminos. ¿Y a quién le está hablando? Está hablando a Dios. Entonces esos caminos en plural tienen que ver con Dios. Y por eso estamos viendo camino de Jehová, el primero de ellos. Segundo, camino de la sabiduría. Ahora vamos al tercero. Camino de verdad. Camino de verdad, en el mismo Salmo 119, pero en el verso 30, nos dice así: escogí el camino de la verdad. En el versículo 30, escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Salmo 119, verso 30. Entonces vamos tres: camino de Jehová, camino de la sabiduría, camino de verdad. Vamos al cuarto: camino de vida. Proverbios 10:17. Proverbios 10:17. Y lo estoy repitiendo varias veces para los que toman nota. Proverbios 10:17. Dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra o se equivoca. Vámonos al quinto. Proverbios 12:28, para que lo vaya anotando. Proverbios 12:28. Camino de justicia. Camino de justicia. Y Proverbios 12:28 dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Camino de la justicia. Ahora ya tenemos digamos una base para quizás empezar a entender un poquito específicamente este camino de la justicia. Ya muchos de ustedes saben qué es justicia. Lo leímos hace un rato en el verso 172 del Salmo 119: porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, si nota, cuando empezamos a comprender los significados de acuerdo a la escritura de cada una de las palabras, eso nos va a abrir la posibilidad de entender mejor otros pasajes, otros versos. Entonces, camino de justicia es el quinto. Vamos al sexto. Isaías 35:8. Isaías 35:8 nos habla acerca del camino de santidad o el camino de la santidad. Y dice el verso 8 de Isaías 35: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo
estará con ellos, hablando de Dios. El que anduviere, si el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El camino de la santidad. Es decir, ese camino, de acuerdo a este verso, no tiene pierde. Porque fíjese que aún dice, no importa lo torpe que sea, si usted está en ese camino, no se va a perder. Porque hay un ingrediente importante en ese camino, o al menos que está explícito, y es que dice el verso 8, sino que Él mismo estará con ellos, porque el Señor habita donde hay santidad. ¿Acaso no dice la Escritura, sin santidad nadie verá a Dios? Entonces, este es uno de los caminos, camino de la santidad o camino de santidad. Y el séptimo, que es para efectos de este mensaje, el último que vamos a ilustrar, Salmo 101:6, que de hecho fue un mensaje que tuvimos hace 2 o 3 semanas atrás. Salmo 101:6 nos habla del último camino que vamos a mirar hoy, el camino de la perfección. Y el Salmo 101:6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces estamos viendo por lo menos 7, vuelvo y le repito, por lo menos 7, porque hay otros que quizás todavía no he visto. Anoche vi otro, por ejemplo, fue el que encontré anoche, el camino de la paz, que también tiene que ver con Dios. Pero por lo menos esto simplemente para que usted entienda lo que está queriendo decir el salmista. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y cada uno de estos caminos tiene una enseñanza, cada uno de estos caminos tiene un enfoque, cada uno de estos caminos tiene algo muy importante y un objetivo que cumplir en nosotros. Ahora, en el paréntesis que hice hace un rato, le mencioné el significado de 2 de los 3 conceptos que le mencioné. Yo le mencioné caminos en plural, le mencioné camino de, hablando de un hombre, pero le mencioné también camino en singular. Y para eso vamos a ir entonces a Juan capítulo 14, verso número 6. Juan capítulo 14, versículo número 6. Juan 14, 6. ¿Qué dice Juan 14, 6? Dice así: Jesús le dijo, yo soy ¿qué? El camino, singular. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ayer miramos un poquito más el desarrollo de este proceso, pero vamos a enfocarnos en esa primera etapa que se llama el camino. ¿Y por qué el camino cuando el título del mensaje es caminos? Porque ya vimos que el salmista está diciendo que debemos considerar los caminos del Señor. El punto acá, y lo que tiene que ver esto con Juan 14:6, es que todos esos caminos que acabamos de mencionar, y quizás otros más que aún no he logrado encontrar, pero que tienen que ver con Dios, todos esos caminos inician con Jesús, confluyen en Jesús. Entonces, todo comienza ahí, en Jesús. Por eso dice Jesús, yo soy el camino. Y en el camino comienza el camino de Jehová, el camino de la sabiduría, el camino de la verdad, el camino de la vida. De hecho, el mismo Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ya nos está mencionando 3 de los caminos que habíamos hablado hace un rato. Entonces, todo inicia en Jesús, porque Jesús es el iniciador de todo. De hecho, cuando vamos a la Escritura, en la epístola a los Colosenses, dice que por medio de Él y para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Juan capítulo 1 dice, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, porque Jesús es desde el principio. Entonces Jesús es el iniciador de todo, por eso Él es el camino.
Jesús es el que nos introduce al camino. Cuando antes estábamos en región de sombra de muerte, cuando antes estábamos en tinieblas, cuando antes estábamos dormidos o muertos espiritualmente, vino Jesús a traernos luz. Y a través de esa luz entonces nos despertó para ingresarnos en el camino. Ahora, ¿qué significa entonces el camino? Vámonos a Deuteronomio 8:2. No pierda Juan 14 porque vamos a hacer un paralelo bien interesante. Deuteronomio 8:2. Ayer hablábamos de que una de las formas que podemos nosotros enlazar un verso con otro es encontrando un factor común. Y esa es una de las maneras de que podemos entender que un verso puede estar relacionado con otro. Entonces, acá Deuteronomio 8, verso 2, nos va a mostrar un factor común con Juan 14:6. ¿Qué dice Deuteronomio 8:2? Dice: y te acordarás de todo el camino. Ya vio el factor común, ¿cierto? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, Deuteronomio 8 nos da la respuesta a la pregunta de qué es el camino o qué significa el camino. El camino significa prueba o desierto, que es lo mismo, son sinónimos. El camino, porque dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto, igual a camino a desierto. Y desierto simboliza o representa el probatorio o el lugar de la prueba. El número 40 representa o simboliza en la escritura prueba. Entonces dice que 40 años estuvo Israel en el desierto. Entonces, el entender que el significado de camino es prueba, nos introduce o nos abre un panorama más amplio para poder entender qué quiso Jesús decir con yo soy el camino. Porque alguno dirá, ay, ¿cómo así que entonces el camino es la prueba? No, pues como que no me agrada mucho, porque ninguno quiere ser probado. Pero cuando entendemos el propósito de la prueba, quizás usted pueda cambiar de opinión. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el propósito del camino? ¿O cuál es el propósito de la prueba? Y lo vamos a ver a la luz de Deuteronomio 8, porque Deuteronomio 8 nos habla de 4 cosas que hacen parte del propósito, o 4 propósitos que quiere cumplir el camino o el tiempo de prueba. El primero de ellos, vamos a leer, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Afligirte. Primer propósito de la prueba es afligirnos. No quiero. No queremos que nos aflija. Venimos al Señor para que se quiten todas nuestras aflicciones. ¿Y cómo me va a decir usted que entrar al camino es para que el Señor me aflija? No. Pero note esto. Vamos a ver lo que dice Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando de Jesucristo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Comienza diciendo el verso, porque convenía. ¿Qué conveniencia hay en la aflicción? Nadie le gusta el dolor, a nadie, a no ser de que sea una persona masoquista.
Pero por lo general a nadie le gusta el dolor. ¿Quién disfruta clavando un clavo y darse en el dedo con el martillo? Nadie. Entonces el dolor no nos gusta, la aflicción no nos gusta, pero dice el Señor, conviene. Porque está diciendo acá Hebreos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. Es decir, que la aflicción nos conviene porque nos ayuda a ser perfeccionados. Y ese es uno de los propósitos del camino, afligirnos. Pero no afligirnos porque sí, porque el Señor disfruta el dolor del ser humano, no, afligirnos para que podamos ser perfeccionados, para que podamos aprender una lección de todo eso. Segundo propósito, para afligirte, para probarte. Segundo propósito del camino, probarnos. A no ser de que usted sea un excelente chef, usted siempre prueba lo que cocina antes de servirlo, para asegurarse de que todo está bien. ¿Sí o no? Un buen conductor, y perdóneme, y yo me incluyo en los malos, un buen conductor siempre revisa su carro antes de salir. No lo hacemos, porque damos por sentado de que el carro está bueno. Pero un buen conductor revisa primero que las llantas tengan el aire suficiente, que las luces puedan estar funcionando, etcétera, etcétera. Una revisión rápida. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos ahí, nos montamos al auto. Si prendió, está bien. Aún muchas veces el tablero está como arbolito de Navidad, todas las luces encendidas, y eso está bien, eso funciona. Pero por lo general, las cosas que queremos asegurarnos que funcionen bien necesitan ser probadas. Todo producto que usted consume o todo aparato que usted usa antes de salir al mercado es probado. Y entonces, ¿por qué no nos gustan las pruebas? Y el propósito, uno de los propósitos del camino es ser probados. Ahora mire lo que dice Primera de Pedro 1, versículos 6 al 8. Primera de Pedro 1, versículos 6 al 8. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos está hablando otra vez de la aflicción, pero también nos está hablando de pruebas. Versículo siguiente. Para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Está haciendo una comparación de su fe y mi fe con el oro. Y está diciendo, si el oro se prueba con el fuego, ¿cuánto más la fe? Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, ¿qué quiere decir? Que se acaba, que se agota, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo siguiente. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Entonces mire que en esos versos está hablando de la prueba en 3 ocasiones, o está mencionando la palabra prueba en 3 ocasiones. Pero está diciendo que esa prueba es necesaria para que nuestra fe verdaderamente tenga el valor que Dios quiere que tenga. Porque compara la fe con el oro.
Y si pregunto aquí, ¿quiénes quieren tener un lingote de oro? Todos quisiéramos tener un lingote de oro, eso es mucho dinero. Con eso nos podemos retirar tranquilamente. Pero está diciendo el Señor, el oro perece, la fe no. De hecho, cuando usted va a 1 Corintios en el capítulo 13, al final del capítulo 13, el último o penúltimo verso dice, y ahora permanecen fe, esperanza y amor. 3 cosas que van a permanecer: fe, esperanza y amor. El oro dice es perecedero, la fe no. Entonces, si la fe es tan importante para Dios, Dios quiere poner a prueba esa fe para asegurarse de que esa fe verdaderamente tiene el valor para usted que tiene para Él. Y esa prueba se da en el camino. Tercer propósito. Salmo 139, 23. Entonces ya vimos que dice afligirnos el primer propósito, probarnos el segundo propósito, pero sigue diciendo Deuteronomio, para saber lo que había en tu corazón. Tercer propósito. Saber lo que había en tu corazón. Y el Salmo 139, versículo 23, el salmista está mostrándonos o aclarándonos qué es lo importante del corazón. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y otra vez dice, pruébame. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él está la vida, o de él mana la vida. ¿Y sabe que corazón en la Escritura hace referencia a nuestro espíritu? ¿Qué es lo que hay en nuestro espíritu? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Porque aquellos que venimos de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, y que hemos sido traídos a la luz, querámonos a reconocer o no, arrastramos o traemos una cantidad de cosas dentro de nosotros con las cuales el Señor quiere tratar. Y por eso es que nos introduce primero al camino, porque quiere tratar primero todas esas cosas. Entonces, por eso el camino tiene como propósito afligirnos, porque la aflicción es la que nos lleva al perfeccionamiento. Probarnos, porque la prueba da a conocer el verdadero valor que usted y yo tenemos. Tercero, saber lo que hay en el corazón. Dios quiere asegurarse de que no sigamos cargando cosas del pasado, de que no sigamos atesorando cosas que lo único que hacen es robarnos la libertad. Y por eso es necesario saber lo que hay en el corazón. ¿No le ha pasado que usted está en su casa y quizás su esposo o su esposa o con sus hijos, y usted ve que llegan en la tarde y como que tienen su semblante raro, como que hay algo extraño, como que no son la misma persona? ¿Y qué es lo que usted hace cuando ve eso? ¿Qué es lo que usted normalmente hace cuando ve eso? ¿Acaso no va usted y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Tienes algo? ¿Sucede algo? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el propósito? Usted quiere saber qué hay dentro. Porque fuera está expresando algo que no es lo mismo que vemos comúnmente. Y cuando convivimos mucho con una persona, sí que nos damos cuenta de eso. Ahora, la respuesta normal es, no me pasa nada. No, nada, todo está bien. Pero uno sabe que no todo está bien, que algo sucede. Y quisiera uno poder ver ahí adentro qué es lo que está pasando. Quisiera uno poder abrirle la cabeza y poder ver cuáles son esos pensamientos que está teniendo. Dios quiere ver lo que hay acá adentro. Porque Dios no mira lo externo. Dios no se fija en lo externo.
Ay, es que hoy me vine muy bonito para la iglesia. Dios no está mirando la ropa que te pusiste hoy. Dios está mirando tu corazón. Entonces, si Dios está mirando en el corazón, debemos poner cuidado de qué tenemos nosotros en el corazón. Y por eso el camino tiene como propósito saber lo que hay en el corazón. Cuarto propósito. Sigue diciendo Deuteronomio, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El cuarto propósito es que Dios quiere saber si vamos a guardar o no los mandamientos. ¿Y cómo comenzamos este mensaje? Con el Salmo 119, verso 15, que dice: en tus mandamientos meditaré. Y el Señor quiere ver si usted y yo estamos dispuestos a guardar sus mandamientos. Ahora, el verso 168 del Salmo 119 dice así: 119, 168. Dice: he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. En otras palabras, lo que está diciendo el salmista es: tú sabes qué es lo que yo hago, tú sabes cómo yo me conduzco, cómo yo actúo, todas mis obras, todos mis caminos están delante de ti. ¿Por qué? Porque yo he guardado tus mandamientos. Entonces, una persona que guarda los mandamientos es una persona transparente para Dios, una persona que no está ocultando nada, una persona a la cual Dios le puede confiar lo que sea, porque es una persona transparente, es una persona fiel, una persona que guarda sus mandamientos. Ahora, para terminar, volvamos, o más bien vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 4. Entonces, note el proceso que hemos venido llevando. Iniciamos Salmo 119, 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Hicimos una descripción de algunos de esos caminos que tienen que ver con Dios. 7 el día de hoy, con un pasaje que da una ilustración de ese camino, aunque hay otros. Luego fuimos a Juan capítulo 14, versículo 6, que habla de que Jesús es el camino, y hablamos de que en Jesús confluyen esos caminos, es decir, inician todos estos caminos. Y Jesús dice que lo primero que Él es el camino, y el camino es prueba. Y la prueba tiene 4 propósitos: afligirnos, probarnos, saber lo que hay en el corazón y mirar si vamos a guardar o no los mandamientos. Y esto nos regresa al Salmo 119, porque en tus mandamientos meditaré. Ahí hay un ciclo completo. Ahora, Lucas 4:1 dice esto: Jesús, lleno del Espíritu Santo, y esto es muy importante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Jesús en el Jordán? Estaba siendo bautizado. Dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué significa desierto? Prueba. ¿Por cuánto tiempo? 40 días, que representan los mismos 40 años de Deuteronomio 8. Número 40 representa prueba. ¿Y qué pasaba en esos 40 días? ¿Era tentado por quién? Porque es muy importante eso. Porque Dios no tienta a nadie. Eso lo dice Santiago en el capítulo 2. Nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Ahora usted se preguntará, ¿y entonces por qué el Espíritu lo llevó al desierto? Porque el propósito del desierto es probar, no tentar. Pero en el desierto, en el lugar de la prueba, el enemigo se aprovecha para tentar. Porque note que es bien claro el pasaje en hablarnos.
Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y por 40 días estuvo en ese desierto. Pero durante esos 40 días era tentado por el diablo. Y es claro el pasaje en decirlo. Ahora, le dije al principio que era importante una cosa: Jesús lleno del Espíritu Santo. No vamos a poder pasar por el camino si no tenemos al Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que nos fortalece en las debilidades? El Espíritu Santo. Entonces, sin la llenura del Espíritu no vamos a poder tener las fuerzas para poder soportar el camino. Entonces Jesús, lleno del Espíritu, volvió de Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, versículo 2, era tentado por el diablo. Y dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo ¿qué? Hambre. Jesús tuvo hambre después de 40 días. Usted y yo tenemos hambre cada 10 minutos. ¿Qué cosa? Ahora, fíjese esto. Después de ese tiempo dice que tuvo ¿qué? Hambre. Ahora, la traducimos como el hambre física, lo entendemos a la vista como, ay, sí tuvo hambre, pues es lógico, 40 días en ayuno, pues cualquiera tiene hambre después de 40 días de ayuno. Pues si a mí ya hace 10 minutos que comí ya tengo hambre, imagínense Jesús pobre. Creemos eso. Pero recuerde que la Escritura nos habla en un sentido figurado, que hay un mensaje más allá. Y había un hambre espiritual en Jesús más que el hambre físico. ¿Y cómo puedo yo asegurarle esto? Por lo que sigue diciendo el pasaje. Porque mire lo que sigue diciendo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras o a esta piedra que se convierta en pan. Si tenía hambre físico, ¿qué hubiera hecho Jesús? Convertía una piedra en pan. O simplemente regresaba a la ciudad y comía, si ese hubiese sido el problema, si era hambre físico. Pero note que el Señor Jesús le responde al diablo de una forma distinta. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Haciendo referencia a la Escritura, a la ley, a los mandamientos. Porque en Jesús se aplica, en tus mandamientos meditaré. ¿A qué cree que se retiró al desierto? Ay, sí, a ser probado, pero ¿qué hizo? Aquí estoy, prueba, ven a mí, prueba. No, durante esos 40 días él estaba meditando en el Señor, buscando al Señor, orando al Señor. Y el enemigo aprovechó ese tiempo para traer tentación y traer tentación y traer tentación. Pero cuando dice que tuvo hambre, no era un hambre físico, era hambre espiritual, era un hambre de Dios. Era un hambre de aquello que verdaderamente puede saciarnos, la palabra. Y por eso le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Porque no está Jesús hablando en el sentido natural. Jesús está hablando en el sentido espiritual. No es el pan físico el que va a mantener a una persona viva espiritualmente. De hecho, si nos vamos a mirar a profundidad, nos damos cuenta de que cuando el cuerpo es débil es cuando el espíritu se fortalece. Entonces, no está hablando Jesús de la comida física. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, el hambre de Jesús era hambre de la palabra. Porque Jesús meditaba en los mandamientos. Y entre más medita entre más medite usted en los mandamientos, más hambre le va a dar. Cada vez que usted entra a la Escritura y comienza a meditar y comienza a entenderla, usted quiere más, y quiere más, y quiere más. Eso es hambre. Ahora comparemos esto con Deuteronomio 8, pero en el verso 3, porque ahorita leímos el verso 2. Ahora el verso 3 nos ayuda a entender un poquito mejor esto.
Versículo 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Yo le pregunto, ¿Israel aguantó hambre en el desierto, sí o no? No. Y entonces, ¿por qué dice la escritura te hizo tener hambre? Porque no es un hambre física, es un hambre de Dios. Y te hizo tener hambre y te sustentó ¿con qué? Maná. ¿Qué es el maná? Pan. ¿De dónde? Del cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios. El pan representa la palabra que viene, dice, el maná es el pan que descendió del cielo. Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Mas el que comiere del pan que yo le daré tendrá vida eterna. Porque la vida eterna, según Juan 17:3, no es todo lo que comamos, no es todo lo que podamos atesorar, no es todas las cosas o las posiciones que podamos escalar. La vida eterna, según Juan 17:3, es que conozcamos a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, para que podamos conocer a Dios y a Jesucristo, necesitamos la palabra o la revelación de Dios a nuestras vidas. Y cuando esa palabra y esa revelación viene a nosotros, es como maná, es como el pan que nos alimenta. Entonces dice, y te sustentó con maná. Y nótese lo que está diciendo acá Moisés: comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido. Porque hasta ese momento ninguno del pueblo había tenido revelación de Dios. No habían tenido revelación de Dios. Si usted lee todos los capítulos de Génesis, se dará cuenta de que Dios habló. ¿Hasta cuándo? Hasta que murió Jacob. Y Jacob murió en Egipto, en brazos de su hijo José. Y las últimas palabras de Dios a través de Jacob las va a encontrar usted en Génesis capítulo 49, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos y está declarando una palabra profética sobre sus hijos. De ahí en adelante, aunque usted ve 3 capítulos de Éxodo, antes de que Moisés comienza su ministerio, porque Éxodo 3 habla cuando ya Moisés ve la zarza ardiente y la manifestación de la voz de Dios a través de la zarza. Pero en ese lapso, en esos 3 capítulos ya habían pasado más de 400 años. O sea, durante 400 años y un poco más, Israel vivió en Egipto sin la voz de Dios. Y por eso está diciendo acá al Señor, Él te sustentó, ¿en dónde? En el desierto o en el camino. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Que aunque el camino representa prueba, el Señor en el camino o en el desierto o en la prueba nos va a sustentar con su palabra. Y dice que ese maná era una comida que no había conocido ni esa generación ni las generaciones anteriores. Y termina diciendo el verso 3, para hacerte saber o para darte a conocer que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y qué sale de la boca de Jehová? Su palabra, su voz, su revelación. Entonces, note lo importante de lo que el Señor está queriendo hablar. Porque está diciendo el salmista, y regresamos al inicio, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Y al considerar los caminos, esos caminos nos direccionan al inicio, que es el camino, que es Jesús. Ahí es donde comienza todo. Pero fíjese de esto, el mismo Jesús que en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, lo dice por una razón. Porque Jesús mismo estuvo en el camino.
Jesús mismo fue llevado al desierto. Jesús mismo pasó los 40 días de prueba. Él los pasó. Y por eso Él puede decir: yo soy el camino. Yo soy el ejemplo. Yo lo pude hacer. Por eso Jesús dice: yo soy el camino. Pero entienda esto: en el camino, en el desierto, en la prueba, no vas a estar solo, porque primero eres introducido por el Espíritu, siendo lleno del Espíritu. Dios no va a meter al camino a alguien que sabe que no tiene la llenura del Espíritu. Si usted cree que está en el camino y no está lleno del Espíritu, ese no es el camino. Usted está en otro cuento. Porque los que están verdaderamente siendo probados son los que están llenos del Espíritu. Porque piensen esto: ¿para qué el enemigo va a tentar a alguien que hace parte de su equipo? No tiene sentido. El enemigo va a aprovechar el tiempo de prueba para tentar a los que él sabe que ya no son de su equipo, que ya Dios los trajo de las tinieblas a la luz. Pero la tentación, que es parte del proceso dentro de la prueba o del camino, no viene de Dios, viene del enemigo. Dios dice: yo quiero que entres al camino, pero nos empodera, nos dota ¿de qué? De su Espíritu, porque es el Espíritu el que nos va a dar las fuerzas para soportar. Y más allá de eso dice: te voy a sustentar con pan del cielo, con palabra. ¿Por qué te voy a sustentar con palabra? Porque tú eres uno como David, que dice: en tus mandamientos meditaré. ¿Se da cuenta de cómo estamos hilando toda la idea? En tus mandamientos meditaré. Yo no sé en cuál tiempo está usted. Yo no sé si usted está en el camino, ni siquiera ingresado o ya está de salida. Yo no sé, pero lo que sí le puedo decir es que si usted está en el camino, si usted está siendo probado, no está solo. El Espíritu Santo está con usted. Número uno. Y número dos, usted necesita meditar en la Escritura, meditar en la palabra, porque ese va a ser el alimento que lo va a sustentar durante todo el proceso. Amén. Entonces termino diciéndole esto: todos estos caminos que hablamos inician en Jesús, pero trascienden más allá. Ejemplo, dice Jesús: yo soy el camino, pero no se queda haciendo el camino, dice también: soy la verdad. Ahí entonces continúa un camino que se llama el camino de la verdad. Pero después dice: y yo soy también la vida. Y ahí también comienza el camino de la vida, que ya lo vimos. Pero también habla del camino de la sabiduría. El camino de la sabiduría es la introducción a todo el proceso. Camino de la santidad trasciende ¿hasta dónde? Hasta la vida eterna, porque necesitamos conservar nuestra santidad hasta el final. Al igual que el camino de la perfección es un proceso progresivo que nos va a llevar de menos a más hasta el día de Jesucristo. Entonces todos estos caminos inician ahí, pero no se estacionan ahí. Hay muchos que avanzan. Entonces yo no creo que ni usted ni yo nos queramos quedar en el camino, ¿o sí? Queremos pasar a la verdad y por supuesto a la vida. Amén. ¿Está claro?